palabra nos transforma, Señor, tu palabra nos cambia, tu palabra nos anima, Señor, nos consuela. Te rogamos que tú puedas el día de hoy hablarnos, Señor, que tú bendigas, Señor, este tiempo con tu presencia, Señor, que tu Espíritu pueda guiarnos, Señor, que tú puedas aplicar cada verdad a cada corazón, Señor. Padre, tú conoces los que están aquí, Señor, lo que cada uno necesita oír, Señor. Y sabemos que tú no das tu palabra, Señor, sin que ya cumpla el propósito, Señor. Te rogamos que tú nos bendigas hoy, Señor. Guárdanos del mal, Señor. Aún perdona nuestras faltas, Señor. Confiamos en tu Hijo Jesús, Señor, que está con nosotros todos los días, Señor. Te damos las gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Amén. Amén, hermanos. Buenas noches a todos. Bueno, hermanos, hoy ya serían, el cuarto sábado que estoy aquí seguido y también como la novena enseñanza que doy acerca de este asunto. Y hermanos, orando y pidiéndole al Señor, de verdad, haciendo la lista, habían bastantes cosas que hablar. Pensaba que si hablaba de cada tema en particular iba a ser más o menos 20 enseñanzas como tal. Y aún mientras estudiaba me da cuenta que hay varios temas que he tratado que uno podría hablar varias enseñanzas acerca de cada tema que hemos venido viendo. Entonces, pero orando y pidiéndole al Señor, pues ya sentí como hasta acá. Hoy poder terminar. Ya sabemos que los domingos estamos viendo el Sermón del Monte y varios pecados de los que yo iba a hablar se van a tratar en las enseñanzas del domingo. Entonces ya como que sentí terminar hoy con estas enseñanzas, hermanos. Hoy, la enseñanza que hoy quisiera dar es algo que es bien alentador para todos, hermanos, porque después de haber visto un panorama tan oscuro, pues el Señor en medio de esas circunstancias, de cada situación, Él no nos deja sin darnos como una ayuda o una esperanza o una buena noticia, hermanos, en medio de cada aspecto de los que hemos venido viendo, hermanos, de ver cómo somos nosotros, cómo toleramos cosas en nuestra vida. El Señor nos da una buena noticia, hermanos. Entonces yo hoy lo que quisiera compartir es algo que titulé El remedio para el pecado. Pero antes de llegar al tema como tal, hermanos, quisiera que recordáramos un poco para que fuera tal vez también un poco fresco lo que el Señor nos va a enseñar hoy, hermanos. Entonces recuerdan los hermanos que la primera enseñanza que yo di acerca de este asunto hablábamos de la santidad de Dios. Hablábamos de que un concepto claro de la santidad de Dios, como lo muestra la Escritura, pues nos va a dar un concepto claro del pecado. Porque muchos de nosotros, y en lo que hemos venido viendo, nos hemos dado cuenta cómo hemos cambiado el nombre del pecado, ¿no? Y hemos hecho eufemismos acerca de las faltas que cometemos. Recordando a Jerry Rice, él decía que para el mundo, cuando una persona adultera, lo llaman una aventura amorosa. O cuando un político roba algún dinero, lo llaman como un desfalco, pero no llaman las cosas por el nombre que es un pecado, ¿no? O sea, es un pecado el adulterio, es un pecado robar. Pero asimismo nosotros hemos venido estudiando, nos hemos dado cuenta de cómo hay varias cosas que hemos permitido en nuestra vida que no les hemos dado el nombre correcto, ¿no? No lo hemos llamado como se debe llamar pecado. Y eso solo va a ser posible a medida que nosotros podamos comprender cómo es Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, los hermanos recuerdan que hablábamos que habían dos aspectos que son importantes. Uno, la santidad de Dios en relación a su esencia, y el otro es la santidad de Dios en relación a su naturaleza. Entonces, a su esencia
quiere decir que Dios es un ser único, que Dios es un ser y no hay, es un ser único y no hay ningún otro como Él. Entonces veíamos allá en los Salmos que dice, o en Éxodo que dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico en poder. Pero también cuando hablamos de la santidad en el aspecto de la naturaleza de Dios, veamos cómo este atributo de Dios nos muestra que Él es completamente apartado de todo pecado. Él es un Dios santo y como dice allá en Habacuc, muy limpio eres tú de ojos para ver el mal. Entonces cuando nosotros comprendemos eso, nos damos cuenta que aquellas faltas que nosotros hemos tolerado en nuestra vida también son vistas con desagrado delante de los ojos de Dios. No solo que una persona adultere, fornique, se emborrache, eso está mal hecho y la Biblia lo condena, pero también nos hemos dado cuenta cómo Dios condena a una persona que no tiene contentamiento, una persona que vive afanosa, ansiosa, una persona que es ingrata. Entonces hemos venido viendo todo esto, ¿no, hermanos? Además recordamos también que algo que pudimos ver en esta enseñanza es ver que el pecado, bueno, la palabra en el griego, en el Nuevo Testamento es hamartía, que da la alusión a errar en el blanco. Pero también veíamos cómo el pecado es menospreciar a Dios. Así recordamos el pasaje ese de cuando David pecó con Betsabé, que Natán vino y lo reprendió y le dijo que él había tenido en poco la palabra del Señor, que él había tenido en poco a Dios mismo. Asimismo nosotros menospreciamos a Dios cuando cobijamos estas cosas en nuestra vida, cuando cobijamos los pecados que ya forman parte de nuestro carácter, ¿no? Ya es algo en nuestra naturaleza y nos es difícil identificarlos. Entonces vemos que el pecado es menospreciar a Dios. Entonces, hermanos, hemos hablado de 7 pecados como tal, ¿no? Recuerdo que hablamos de la impiedad, que una persona impía es aquella persona que no tiene en cuenta a Dios, que no tiene presente a Dios en sus pensamientos, y que nosotros hablamos de un impío. Cuando hablamos de un impío, hablamos acerca de una persona que está en el mundo y que tal vez está perdida y que no tiene presente a Dios, pero también veíamos cómo los cristianos vivimos de esa misma forma, ¿no? Tomamos decisiones sin tener presente a Dios en nuestro pensamiento. Vivimos nuestro día a día sin preguntarle al Señor cómo Él quisiera que nosotros obráramos. Y eso es la impiedad que forma parte de nuestro carácter cristiano, ¿no? El no tener presente a Dios en nuestro pensamiento. También vimos el afán y la ansiedad, que como algunos lo han catalogado es paganismo práctico. El mundo está afanoso, están ansiosos de obtener, querer riqueza, tener riquezas. Y el Señor nos mostraba que el cristiano no debe vivir de esa forma. Nosotros debemos confiar en que el Señor mismo ha prometido que Él suplirá todas nuestras necesidades. Él ha dicho que así como Él alimenta las aves de los cielos, ¿cuánto más no hará por nosotros? Que no seamos personas de poca fe. Y que ese pecado, que es terrible, la ansiedad, el afán, nos lleva a desconfiar de la providencia de Dios. Y vemos cómo cada uno de estos pecados nos hacen... nos desdibujan el carácter de Dios, nos dan a ver a un Dios diferente al que nosotros vemos en la Biblia y el que ha obrado en la historia, hermanos. Entonces el afán y la ansiedad, hermanos, también hablamos de la falta de contentamiento, ¿no? Que para muchos era sorpresa creer que eso era un pecado, ¿no? ¿Cómo es posible que yo esté pecando si no estoy contento con tal vez alguna circunstancia que llegue a mi vida? Algún diagnóstico médico, hablábamos, alguna situación económica difícil, como, bueno, pueden ocurrir varias cosas en nuestra vida que tal vez no nos agradan, pero que Dios en medio de todo eso nos dice que nosotros debemos estar contentos con lo que Él nos ha dado, con las circunstancias que estamos pasando, porque Él tiene un propósito. Y no tener contentamiento en nuestra vida es desconfiar de la sabiduría de Dios, desconfiar de la forma en la que Él está obrando en nosotros. Es como decirle, Señor, tú no sabes manejar mi vida. Entonces veíamos cómo eso es un pecado también, ¿no? El pecado de la ingratitud. Vimos cómo en aspectos muy prácticos nosotros somos ingratos hacia el Señor, ¿no? Despreciamos su palabra, no somos agradecidos con ella, no somos agradecidos con las reuniones, no somos agradecidos con lo que Él nos da. Y eso lo estuvimos viendo, ¿no? Y recordamos que el ejemplo de los burros, que los burros beben el agua y patean el balde, y así muchas veces somos nosotros los cristianos. También hablamos del orgullo,
que para muchos es normal decir que es una persona orgullosa, pero cuando lo vemos en la Biblia nos damos cuenta que Dios dice que Él resiste al soberbio. O sea, si seguimos cobijando orgullo en nuestras vidas, hermanos, Dios está lejos de nosotros. Y es un pecado terrible. Veamos cómo ese fue el pecado que hizo que Satanás se rebelara en el cielo, ¿no? Y que ha hecho que el hombre quiera también vivir de una forma independiente, sin someterse a nadie, sin someterse a Dios, sin someterse a su prójimo. Entonces vemos como el pecado del orgullo, y también hablamos de los pecados de la lengua. Hablamos de algunos pecados de la lengua porque hay bastantes, hermanos. Hablamos del chisme, de la murmuración, las mentiras, las críticas, también hay exageraciones, difamaciones. Y todas estas cosas que salen de nuestra boca, que como veíamos allá en el pasaje de Santiago, esto es provocado por el mismo infierno, por nuestro corazón. Y veamos que el Señor nos dice que lo que hay en nuestro corazón es lo que sale por nuestra boca. Entonces, si nosotros somos personas llenas del Espíritu, pues vamos a hablar entre nosotros con himnos, con salmos y con cánticos espirituales. Y vamos a dejar así de estar en chismes, en críticas, en mentiras, en murmuraciones y todas estas cosas que hacen bastante daño, ¿no? Hagamos ese ejemplo de ese joven que dejó su puerta llena de huecos porque no trataba su mal carácter, y asimismo nosotros, cuando no controlamos nuestra lengua, pues le hacemos bastante daño a las personas que nos rodean, hermanos. Hace 8 días vimos el pecado del favoritismo, ¿no? Veamos cómo hacer acepción de personas, menospreciar a nuestro prójimo, o lo que también se conoce en otras partes como el nepotismo, el tener favor hacia alguna persona por cercanía o por cualquier otra cosa y ponerla en un puesto de preeminencia. También los que no les gusta juntarse con los pobres, o los pobres que no les gusta juntarse con los ricos. Y vemos que eso no debe ser así en la iglesia del Señor, y aún en nuestra vida, en nuestro diario vivir, también nosotros debemos tratar a todas las personas con igualdad, tanto al rico como al pobre. Todos debemos predicarles el evangelio de la misma forma. Entonces vimos eso hace 8 días, hermanos. Yo mirando la lista, hicieron falta tratar otros pecados, como la ira, las personas que son airosas y cualquier cosa les hace que estallen entre sí. Recordamos que la Biblia dice que podemos airarnos pero no pecar. Y eso también es un pecado que muchos cobijamos, que muchos tenemos aún en nuestra vida y no lo hemos tratado. Y incluso a veces decimos, no, pues fue un momento de rabia nomás. Pero el Señor dice que eso es un pecado, hermanos. También las personas que son envidiosas, el que tiene envidia porque el otro es prosperado, el que tiene envidia tal vez porque el Señor le dio gracia para hacer algunas cosas, eso es un pecado que también la Biblia condena. El egoísmo, la falta de dominio propio. La falta de dominio propio también es un pecado, hermanos. Digamos también cuando hablamos de la lengua, que Santiago hoy nos habla específicamente de controlar nuestra lengua, nuestro vocabulario. Pero también, hermanos, la Biblia nos dice, o bueno, Pablo le decía a Timoteo que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para que nosotros podamos controlar todos aquellos deseos que hay tal vez en nuestra carne, que a veces puede que no sean malos, pero que la Biblia nos dice que debemos controlarnos. Nosotros debemos controlar nuestra forma de comer, nosotros debemos controlar nuestros pasatiempos, debemos aprender a controlar muchas cosas que nos están haciendo daño en nuestra vida. Y no tener dominio propio es un pecado como tal, hermanos. Entonces es también importante. Los estoy nombrando para que los puedan tener presentes. También la impaciencia, a veces que no nos gusta esperar, somos impacientes para las cosas. Eso es un pecado, hermanos. Eso también es un pecado que forma parte de nuestro carácter muchas veces. Ser una persona irritable, los celos, aquellos que buscan la aprobación de los demás y no la de Dios, están siempre pensando en que lo que digan las personas, lo que piensen de mí, hacerlo todo para que me aplaudan, pero no tengo presente lo que Dios opina acerca de lo que yo hago. Eso es un pecado, hermanos, buscar la aprobación del hombre y no la de Dios. Hay otro pecado que Jerry Bryce incluye en su libro que él llama el pecado de la mundanalidad. Y él dice la mundanalidad en 3 aspectos.
Somos mundanos en la forma en que gastamos nuestro dinero. Entonces los cristianos somos mundanos a medida que solo vivimos para satisfacer nuestros deseos egoístas, pero poco participamos para la obra del Señor. Poco participamos para que la iglesia sea suplida en sus necesidades y para que la obra del Señor se extienda. Vivimos únicamente para vestirnos de cierta forma, para tener lo último a la moda, pero no somos así para la obra del Señor. En ese aspecto Él dice que somos mundanos en la parte de manejar nuestro dinero. Él dice que el segundo aspecto en el cual somos mundanos es en un sentido de inmoralidad. Y Él dice, no hablo en el sentido de que sea una fornicación, un adulterio como tal, sino en que a veces de pronto el cristiano no es una persona dada a la inmoralidad escandalosa o visible, pero sí le gusta escuchar acerca de escándalos sexuales de las personas de la farándula. Le gusta estar en conversaciones subidas de tono. Le gusta leer cosas que no tiene que leer. Él decía que a veces también de pronto cuando uno va a un supermercado y los hermanos se han dado cuenta que ponen revistas de mujeres ahí y dice, y la persona de una vez voltea a mirar. O si ve la revista al revés, busca la forma de poder verla, ¿no? Y poder despertar deseos de lujuria dentro de sí mismo, ¿no? Y también la forma en la que nos vestimos. Él dice en ese aspecto también somos inmorales, ¿no? Tal vez una forma en la cual queremos despertar deseo en las personas del sexo opuesto. O queremos ver a una persona que está vistiendo tal vez ropa muy apretada o algo así. En ese aspecto también somos mundanos. Y él habla de un tercer aspecto que es la idolatría, que es los cristianos que a veces tenemos otras cosas por encima de Dios, ¿no? Tenemos a nuestros hijos por encima de Dios, tenemos los deportes por encima de Dios, la política, el estudio o el vivir viajando por encima de Dios. Entonces en ese aspecto también somos mundanos y a veces no somos conscientes de eso y por eso seguimos viviendo vidas mundanas que desagradan a Dios, ¿no? Entonces este sería como una lista de los pecados que vimos, los que también pueden los hermanos seguir buscando en la palabra. Si alguno quiere puede comprar ese libro del hermano Jerry Bryce que se llama Pecados Respetables. Ahí podrían dejar de comprar tal vez una hamburguesa o cualquier otra cosa y invertir en esto que es de provecho para nuestra alma, hermanos. No ser mundanos en gastar nuestro dinero, ¿no? Sino poder invertir también en las cosas que nos alimentan. Y pueden ahí ver un poco más acerca de estos pecados. También es cierto que nosotros leyendo la Biblia nos podemos dar cuenta de varias otras faltas que tal vez Él no incluyó o de las que yo no incluí, que forman parte de nuestra vida y de nuestro carácter y que son pecado y desagradan a Dios. Eso lo podemos hacer leyendo la Biblia con sinceridad, pidiéndole al Señor que Él sea el que alumbre nuestras tinieblas, que Él mismo sea revelándonos cómo somos nosotros. Algo que es importante es que en la historia de la iglesia y también en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que aquellas personas que más aman al Señor son aquellas personas que son más conscientes del pecado en sus vidas, ¿no? O sea, son más sensibles a cualquier pecado en sus vidas. Aquellas personas que están más cerca del Señor son las personas que están procurando cada día vivir más de acuerdo a lo que el Señor manda. Y eso es importante, hermanos. Nosotros debemos también tener esa sensibilidad en nosotros. No decir pecado es únicamente el que está borracho o el que está en adulterio o los homosexuales son los únicos pecadores, sino también tratar nuestros pecados, tratar estas faltas que están en nuestra vida, hermano. Nosotros hemos venido viendo, ¿no? Cómo ser conscientes de esto en nuestras vidas, hermanos. Ahí la palabra del Señor en 1 Juan 1:8 nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces vemos cómo nosotros tenemos muchas cosas en nuestra vida, ¿no? O sea, no hay ninguno que pueda decir, no, yo ya no tengo eso.
sino todos debemos ser conscientes que tenemos pecado. Y a medida que somos conscientes, pues ahí nos dice el versículo 9 lo que sería uno de los primeros remedios para nuestro pecado, que es confesarlo, ¿no? Ahí nos dice Juan en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que hay pecado en nuestras vidas, de que necesitamos de Dios para que Él pueda ayudarnos en medio de nuestra debilidad. ¿Cómo vamos a poder confesar algo de lo que no somos conscientes? O sea, es difícil decir, bueno, Señor, líbrame de la ansiedad y del afán si tal vez yo pienso que eso no está en mi vida. Pero como lo hemos venido viendo, hermanos, son cosas que están en nuestro diario vivir y que ya se han vuelto parte de nuestro carácter. O sea, ya se han vuelto hábitos de nuestra vida. Todas estas formas pecaminosas esas formas pecaminosas de conducirnos. Entonces, hermanos, nosotros nos damos cuenta que cuando una persona es diagnosticada de alguna clase de cáncer, lo primero que hacen los médicos es una biopsia para examinar si la masa que está allí es una masa maligna o es una masa benigna, si no es cáncer. Entonces el Señor nos invita también a nosotros que vayamos a la Escritura, que en la luz de Él nosotros veremos verdaderamente la luz. Entonces nosotros creemos que tal vez esto no está mal, pero vamos a la Biblia y nos damos cuenta que el Señor nos dice que sí está mal, que es un pecado, que debemos tratarlo, que debemos confesarlo, que debemos arrepentirnos de él. Nosotros necesitamos ir a la palabra del Señor y que la palabra del Señor pueda examinarnos. No solo los días que yo he compartido, hermanos, sino eso debe ser un ejercicio diario. ¿Cuántas de esas cosas aunque las hemos escuchado, las hemos practicado esta semana, hermanos? No sé si alguno tal vez no ha sentido afán o ansiedad por el día de mañana, tal vez por la economía o por cualquier cosa. O tal vez se ha despertado como un impío, buscando primero sus beneficios sin tener en cuenta a Dios. O ha estado descontento dentro de su vida esta última semana, hermanos. No tenemos que irnos a hace un mes, sino esta semana hemos sentido alguno de estos, hemos expresado alguno de estos pecados que hemos leído. Entonces nosotros debemos ir a la Biblia para que la Biblia misma pueda ayudarnos. Dios mismo quiere que nosotros seamos limpios de todo pecado, hermanos. En ese aspecto, Dios nos habla de algo muy importante, que es el tema de la santificación. Porque alguno puede decir, bueno, si yo me quito estos pecados, ¿quiere decir que yo soy más justo? No. Porque como hemos dicho, hermanos, nosotros no tenemos grados de justificación. Todos somos justificados de la misma forma. Somos justificados únicamente por la fe en Jesucristo, por la obra de Cristo. Pero sí hay grados de santificación. Vemos que hay personas que son más consagradas, personas que expresan más la vida de Cristo, porque son personas que han permitido que Dios obre en sus vidas y ellas han puesto de su parte, porque en la santificación hay dos aspectos muy importantes que nombran los hermanos. Una es la santificación posicional, que quiere decir que Dios nos santifica en el momento en que nosotros confiamos en Cristo. Por eso Pablo le podía escribir a la iglesia, a los Corintios, ¿no? Ahí en 1 Corintios 1:2. Él le decía, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces vemos cómo Pablo le dice a los que estaban en Corinto que ellos eran santificados en Cristo Jesús. ¿Y cómo era la iglesia en Corinto? Tenían divisiones, tenían desorden en sí mismo, habían problemas de inmoralidad y aún así Dios los veía como santos, ¿no? Entonces vemos ese aspecto de la santificación que es un aspecto posicional. Dios nos ha puesto en Cristo y por medio de la obra de Cristo y la obra nos da el poder para vencer el pecado, porque Él mismo nos da la provisión. Y ahí entra el segundo aspecto que sería la santificación progresiva,
que es Dios trabajando y nosotros también con Él. Dios obrando por medio de nosotros, porque también es un acto de la gracia de Dios. Y había algo que Jerry Rice nombra que me pareció bien interesante. Él lo llamaba la responsabilidad dependiente. Porque hay un aspecto, Dios nos manda en su palabra y nos dice que nosotros debemos hacer morir todas estas cosas en nuestra vida. Pero también nosotros dependemos del Espíritu Santo para hacer morir estas cosas en nuestra vida. Entonces es Dios y nosotros trabajando juntamente. Ahí en Romanos 8:13, el apóstol Pablo nos habla de esto, nos dice, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces vemos que hay una responsabilidad de parte nuestra, pero hay una dependencia al Espíritu Santo que nos ha sido dado en el momento en que creemos en Cristo Jesús. Entonces ese es un aspecto muy importante y esto es lo que, está muy relacionado con todo lo que hemos estado viendo estas enseñanzas, hermanos. Dios quiere que nosotros crezcamos a la imagen de su Hijo Jesús. Quiere que nosotros avancemos en lo que Él tiene para nosotros, pero Él lo va a lograr a medida que nosotros hagamos morir esto en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer morir? Pablo a los colosenses le decía, hagan morir la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hasta ahí, como hemos dicho, algunos podríamos decir, esto ya no está en mi vida. Pero más abajo Pablo dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. En Colosenses 3:5. Y en el 8 él dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces vemos cómo Dios nos dice que debemos hacer morir esto en nuestra vida. ¿Pero por qué lo vamos a hacer morir? Porque es lo que Dios nos exige, pero aún Dios mismo nos ha dado la provisión para que nosotros podamos llevar esto a cabo. Nosotros libramos una batalla constante contra el pecado. Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces vemos que hay una batalla constante. En el momento en que nosotros nacemos de nuevo, somos puestos en Cristo, ahora tenemos una lucha en nuestro interior, una lucha con el viejo hombre, aquel que quiere siempre expresar las formas que desagradan a Dios, quiere expresarse con ira, con enojo, ser envidioso, ser tal vez idólatra. Pero está el deseo del Espíritu, que es agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Esta tarde estaba leyendo un libro y estaba recordando una ilustración que me parece apropiada para lo que estamos viendo, hermanos. Hay un libro de John Bunyan que se llama La Guerra Santa. Es una alegoría muy parecida al progreso del peregrino. En la historia que él escribe cuenta de una ciudad que se llama Alma Humana, que la ciudad había sido creada por Shaddai, por Dios. La había creado para su deleite, cuenta Bunyan en la historia. Y él dice que esta ciudad una vez fue atacada por el diablo. Y dice que el diablo bombardeó las puertas de esta ciudad. Y él dice que las puertas de la ciudad de Alma Humana era la puerta del oído, la puerta de los ojos, la puerta del tacto, la puerta del olfato, la puerta de la boca. Haciendo alusión a los sentidos, ¿no? Que por ahí es por donde nosotros percibimos las cosas de afuera. Y el diablo bombardeó estas puertas y entró a la ciudad y invadió la ciudad de Alma Humana y la volvió un caos completo. Y Shaddai sintió tristeza en su corazón. Pero su hijo Emanuel, cuenta Bunyan, dice, él quiso ir a retomar el control de la ciudad de Alma Humana. Entonces Emanuel emprendió la campaña para recuperar la ciudad de Alma Humana, la tomó. Dice que Emanuel trajo al secretario que hace alusión al Espíritu Santo a vivir allí en esta ciudad de Alma Humana y retomaron el control de la ciudad. Pero cuenta Bunyan, él dice ahí en lo que quería ilustrarles, hermanos, él dice, si no lo habéis olvidado, recordaréis que antes he dicho que después que Emanuel recuperó Alma Humana y después de haber remodelado la ciudad,
quedaron escondidos en varios lugares de la ciudad muchos de los antiguos diabolianos, que era el ejército del diablo. Y él dice que los nombres de algunos de estos diabolianos eran los siguientes: Lord Fornicación, Lord Adulterio, Lord Homicidio, Lord Ira, Lord Lascivia, Lord Engaño, Lord Mal Ojo, Lord Blasfemia, y aquel terrible villano, el viejo y peligroso Lord Codicia. Entonces dice que estos villanos quedaron aquí en la ciudad de Alma Humana, estaban escondidos. Dice que porque el príncipe Emanuel le había dado orden a los ciudadanos de Alma Humana y a su ejército de que si veían alguno de estos diabolines, debían capturarlo y quemarlo. Entonces ilustra bastante la batalla que hay en nosotros, ¿no? El Señor ha venido a morar en nuestra vida, pero aún hay cosas que están en nosotros, que desagradan a Dios y que debemos hacerlas morir. También es interesante ver que Bunyan, en su libro, él cuenta de un villano que había en la ciudad de Alma Humana, que se llamaba Seguridad Carnal, que era hijo de un señor llamado Engreimiento y de la señorita Lady Temoranada. Y era como un híbrido. Bunyan cuenta, era el hijo de entre una ciudadana de Alma Humana, que era Lady Temoranada, y un diaboliano que se llamaba Engreimiento. Entonces, porque no era tan de aspecto diaboliano, pasaba desapercibido en medio de la ciudad de Alma Humana. Entonces él podía pasearse de un lado para otro. Y ese señor Seguridad Carnal le causó bastantes daños a la ciudad de Alma Humana. Bunyan cuenta. Él dice que este hombre Seguridad Carnal empezó a hacer banquetes e invitaba a los ciudadanos de Alma Humana para que vinieran allí y los halagaba, les decía cosas bonitas y poco a poco los apartó del príncipe de Emanuel. Y eso hizo que el príncipe se entristeciera y partiera de la ciudad de Alma Humana. Y así muchos de nosotros, hermanos. ¿Cuál es nuestra seguridad carnal? Algunos de los pecados que hemos nombrado anteriormente. Tal vez el afán, la ansiedad, la ira, las envidias, la falta de contentamiento, los pecados de la lengua. ¿Cuál es esa seguridad carnal en nuestras vidas? ¿O es este mismo seguridad carnal que también es un pecado? El confiar en nosotros mismos, ¿no? Tener una tranquilidad que no viene de Dios, sino por la seguridad que nos puede dar tal vez las cosas superficiales. Eso es bien ilustrativo la forma en que Bunyan escribe, hermanos. Les recomiendo ese libro para que lo puedan leer también. Se llama La Guerra Santa. Y a pesar de ver todas estas cosas que hemos visto hasta ahora, hermanos, ahí llega al mensaje que es uno de mis mensajes favoritos, hermanos. El remedio para el pecado. Hemos visto, el Señor nos dice que debemos confesarlo y eso es parte de la solución para el pecado. Pero hay un remedio como tal. Yo puse 3 formas en las cuales el Señor nos invita a que nosotros obtengamos este remedio, hermano. Y el remedio para el pecado es mirar a Cristo. El primer aspecto que yo quisiera hablar es el aspecto de la cruz, porque allí es donde nuestro pecado es deshecho. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el remedio para el pecado, mirar al Hijo de Dios. Mirar a la cruz de Cristo. Entonces, hermanos, vamos a un pasaje que está en Números, en el capítulo 21, en el Antiguo Testamento. Este pasaje es bien conocido, el título es La serpiente de bronce. Vamos a leerlo y vamos a ver la invitación tan preciosa que el Señor nos hace como remedio para nuestro pecado. Después partieron del monte, Números 21 desde el versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua,
y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es bien precioso este pasaje porque nos retrata el Evangelio. Más adelante en el Evangelio de Juan, el mismo Señor Jesús nos muestra quién era esta serpiente de bronce, ¿no? En su conversación con Nicodemo. Y aquí el pasaje nos relata algo que está ocurriendo con el pueblo de Israel en el desierto. El Señor los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y ellos empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Porque decían: en Egipto teníamos carne, teníamos comida, y ahora ¿qué nos dan aquí? Este pan, y despreciaban el maná que Dios les había dado. O sea, vivían con ingratitud y aún con un descontento en sus corazones. Y el juicio del Señor vino sobre ellos. ¿Y cuál era el juicio del Señor? Las serpientes de bronce, las serpientes ardientes, las serpientes venenosas que venían sobre ellos y los picaban. Así es el pecado en nuestras vidas, hermanos. El pecado viene y nos pica, nos ha picado y nos ha llenado de veneno todo nuestro ser. Muchos están esclavos del pecado, no solo los esclavos pequeños o respetables de los que hemos hablado, sino otra clase de pecados. Tal vez están esclavos de las borracheras, de la pornografía, de la envidia. Tal vez tenemos ese veneno dentro de nosotros. Y el pueblo rogó y le dijo a Moisés que hiciera algo. Y el Señor le dio una respuesta a Moisés. Le dijo: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido por las serpientes ardientes, pero mirar esta serpiente de bronce, va a vivir. Hermanos, el remedio que Dios nos da para el pecado es mirarlo a Él. A veces es algo sencillo de hacer, ¿no? Pero pocos lo hacen. Siguen esclavos del pecado, tanto de los graves como de los respetables, porque no miran al Señor. El Señor dice: miren a la serpiente de bronce puesta sobre el asta de madera y van a vivir. Nosotros ahí en el Evangelio de Juan nos damos cuenta, en Juan 3:14, que el Señor, hablando con Nicodemo, le dijo lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el pecado está corriendo por nosotros, el pecado nos está matando, el pecado nos está trayendo grandes problemas. Y lo único que nos pide el Señor es que levantemos nuestros ojos y miremos a nuestro Señor Jesucristo. Que miremos a la cruz, pero no la cruz como tal, sino aquel que está puesto allí, aquel que fue puesto allí, que fue el Señor Jesús. Hermanos, porque la cruz sin Cristo no tiene ningún valor. Habían otras dos cruces al lado de Jesús cuando lo crucificaron, y ninguna de estas cruces tenía el poder para salvar, para quitar el pecado de alguno. Lo único era Cristo Jesús, que así como la serpiente fue puesta sobre el madero, así el Hijo del Hombre fue levantado, para que todo el que mirara a Él fuera salvo de su pecado, fuera salvo de esa esclavitud a la que está atada. Hermanos, debemos alzar nuestros ojos y mirar a Cristo. Ese es el remedio para el pecado. Algunos podrían decir:
Bueno, me está hablando el Evangelio y podríamos decir, no, bueno, el Evangelio es únicamente para los nuevos o para los pecadores, hermanos, pero ¿no nos hemos dado cuenta que somos pecadores? ¿No nos damos cuenta que nosotros necesitamos el Evangelio todos los días? Y el Señor nos dice, mirad y vivirás. Miremos a Cristo. No es algo que requiera mucho esfuerzo, hermanos. Dios no nos está pidiendo que nos circuncidemos, que hagamos una y otra cosa, que nos volvamos tal vez personas ascetas de mortificar nuestro pecado, sino que lo miremos a Él. Él es el remedio para el pecado. Miremos a Cristo, hermanos. Levantemos nuestros ojos a Él. Juan el Bautista lo reconoció, como lo dije. Cuando vio a Jesús, él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un mensaje precioso, ¿no? Estamos perdidos. El pecado corre por nuestras venas, pero Dios nos dio una provisión. Dios envió a su Hijo a la cruz del Calvario para que nosotros le miremos a Él y podamos vivir. La solución para el pecado. Primer aspecto del cual Dios nos muestra que miremos la cruz de Cristo y vivamos. ¿En qué otro aspecto Dios nos dice que se vuelve como una solución para nuestro pecado, hermanos? Nosotros batallamos con nuestra naturaleza pecadora y muchos hemos dicho, hemos visto a Cristo, pero hemos quitado nuestros ojos de Él. Por eso el pecado cobra fuerza en nuestras vidas. La Biblia nos dice, el segundo aspecto que yo puse es, nosotros somos transformados, somos despojados de nuestra vieja naturaleza a medida que miramos a Cristo. Y eso está en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, ese es un pasaje bien precioso. Ahí lo que el apóstol Pablo viene hablándonos es acerca del ministerio del nuevo pacto. Y él está haciendo una comparación con el ministerio del antiguo pacto. Y ahí está ese famoso versículo que dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Que algunos lo han torcido para decir que no es necesario estudiar, no es necesario prepararse, porque el Espíritu nos vivifica. Pero si miramos el pasaje en su contexto, nos damos cuenta que la letra a la cual se refiere Pablo es a la letra del Antiguo Testamento. ¿Qué quería decir la letra del Antiguo Testamento? Si tú no haces esto, vas a morir. Pero el Espíritu que nos muestra ahora, que nosotros hemos creído en Cristo y que ahora no somos condenados por la ley como tal, sino que Cristo nos ha redimido de todo pecado, de la maldición, de todas estas cosas, y que ahora nuestros actos de obediencia no son porque nos vayamos a condenar, sino porque amamos a Dios. Y a medida que nosotros miramos a Cristo, vamos a ser transformados. Por eso Pablo ahí en el versículo 13, él nos dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que el velo del cual Pablo habla es que los judíos, cuando leen el Antiguo Testamento, ellos no pueden ver a Cristo, hermanos. Pero ahí nos dice a nosotros, en el 18, pero nosotros, los que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor, que formamos parte del nuevo pacto, nos dice que mirando a cara descubierta como en un espejo. Es algo precioso, nos dice que los judíos no podían ver a Cristo en el Antiguo Testamento, tenían un velo puesto, pero ahora nosotros podemos verlo. Cuando leemos la Escritura, a eso se refiere el espejo, porque no estamos viendo a Cristo en plenitud, pero podemos ver a Cristo en la Biblia. Podemos ver cómo era Cristo, podemos ver cómo actuaba Cristo. Y a medida que vemos a Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, somos transformados.
Nuestra vieja naturaleza pierde poder, confiando en que Cristo nos puede cambiar, hermanos. Por eso Él dice que de gloria en gloria somos transformados. Nosotros viendo a Cristo en la Escritura, hermanos. Ninguna persona puede quitar su naturaleza pecaminosa si no ve a Cristo, hermanos. Nosotros hemos dejado de ver a Cristo y tal vez estamos como los judíos poniéndonos nuevamente un velo. No podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Nos cuesta leer la Biblia, hermanos. Abramos nuestros ojos, supliquémosle al Señor, hermanos. Leamos la Escritura, hermanos. Contemplemos a Cristo. Ahí Pablo dice que como por un espejo, porque va a llegar el día en el cual lo vamos a ver cara a cara. Pero esto poco que tal vez nosotros podamos ver de Él, hermanos, es suficiente para transformar, para quitar nuestro pecado. A medida que nosotros vemos a Cristo, somos transformados. Qué precioso, ¿no? Había algo que decía William MacDonald acerca de este pasaje, que él decía: al ocuparnos con la gloria del resucitado, ascendido y exaltado Señor Jesucristo, vamos siendo transformados a la misma imagen. Aquí tenemos en una palabra el secreto de la santidad cristiana: ocuparnos en Cristo. No por ocuparnos de nosotros, eso solo va a traer derrota. El mirarnos a nosotros mismos, vernos que no podemos quitarnos esos hábitos que tenemos en nosotros, que nos cuesta, que el pecado nos tiene esclavos. Pero el Señor nos dice que lo miremos a Él y que vamos a ser transformados. Decía William MacDonald también, no por ocuparnos de otros. Tal vez nos podemos hasta sentir en desaliento porque vemos que otras personas avanzan más en la obra de Cristo, pero yo tal vez sigo ahí. Hermanos, es porque no estoy viendo a Cristo. Debo alzar mis ojos y mirar al Señor. A medida que lo miro, yo voy a ser transformado. Y como decía William MacDonald, este es el secreto de la santidad cristiana: ocuparnos en Cristo, ocuparnos en verlo a Él. Ahí vamos a ser transformados. Qué precioso, ¿no? Decía él también, ese maravilloso proceso de transformación tiene un lugar de gloria en gloria. Es decir, de un grado de gloria a otro. No es cosa de un cambio instantáneo. No hay experiencia en la vida cristiana que nos haga reproducir su imagen en un momento. Es un proceso, no una crisis. No es como la gloria en desvanecimiento de la ley, sino una gloria siempre creciente. Hermanos, a medida que nosotros miramos a Cristo, vamos a cambiar. A medida que nosotros podamos ver cómo es Él, glorioso como es Él, que obraba en santidad, que aun cuando caminó en la tierra, no se contaminó con el pecado, hermanos. Soportó todas las tentaciones. Y el Señor nos dice que lo miremos a Él. Es algo bien precioso, ¿no? Recordaba una canción de un cantante estadounidense que se llama El mismo poder. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, ese poder mora en mí. El mismo poder ahora mora en nosotros, hermanos, para que nosotros también podamos decir no a la tentación, para que nosotros también podamos rechazar el pecado. El Señor nos ha dado la provisión. Mírenme a mí, dice el Señor, mírenlo a Él. Lo miramos en la cruz y nos fue quitada esa esclavitud del pecado que nos tenía atados por años y nos ha puesto en comunión con Dios, hermanos. Pero ahora también nos dice que a medida que nosotros continuemos con nuestros ojos puestos en Él, vamos a ser transformados. Qué precioso mensaje, ¿no? Ver la cura de nuestro pecado, la medicina para nuestro pecado, hermanos. Y hay otro aspecto en el cual nosotros debemos mirar a Cristo. Lo vemos para ser salvos, para ser transformados, pero también se nos es dado como motivación para continuar nuestra carrera. Eso está en Hebreos 12. En el versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor de Hebreo aquí nos invita a que nos despojemos primero de todo peso de pecado. Nos vamos a despojar ¿cómo? Mirando a Cristo. Pero nos dice algo más, que corramos la carrera con paciencia, que continuemos nuestra vida cristiana, pero solo hay una forma de continuarla, y es con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Porque él qué? Él por el gozo puesto delante de él no le importó nada de eso y sufrió el menosprecio, el oprobio, la muerte de cruz y todo, y él se vuelve nuestro ejemplo de vida. Nosotros nos sentimos desanimados tal vez porque el pecado nos asedia. Hermanos, miremos a Cristo. Tal vez nos sentimos desanimados porque las personas nos desprecian, porque procuramos vivir vidas de santidad que agradan a Dios. Miremos a Cristo. Él no le importó eso. Miremos a Cristo, hermanos. El autor de Hebreos nos dice ahí que puestos los ojos en Jesús, corramos la carrera. ¿Cuál es el remedio para el pecado? Mirar a Cristo, hermanos. La forma en la que vamos a ser transformados, mirando a Cristo. ¿Cómo podemos continuar nuestras vidas? Mirando a Cristo, hermanos. Qué precioso mensaje, ¿no? Yo leía esto esta tarde y de verdad me daba cuenta de cuántas veces he dejado de mirar al Señor Jesús. Y recordaba aquel versículo que Spurgeon cita bastante, porque él dice que fue el pasaje que impactó su vida cuando tenía 15 años para aceptar el Evangelio, que era un pasaje en Isaías que dice: miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Hermanos, lo que el Señor nos invita para que el pecado no siga cobrando fuerza en nosotros, tal vez el que está siendo esclavo del pecado, el que no se ha arrepentido, el Señor lo invita a que lo mire a Él. Y a nosotros que estamos caminando y tal vez nos desanimamos, el Señor hoy nos dice otra vez: mírenme a mí. Miremos al Señor, hermanos. Ese es el remedio para el pecado, mirar a Cristo, mirar al Señor Jesús. Que el Señor nos ayude, hermanos, que podamos continuar nuestro caminar cristiano con nuestros ojos puestos en Cristo, hermanos. Hay más cosas, pero bueno, de las cuales quisiera hablar, pero voy a dejar acá, hermanos. Amén. Que el Señor nos permita que hoy podamos mirar a Cristo.